Hola, ¿qué tal? Vamos a analizar algunos de los software que se utilizan en inteligencia artificial y concretamente dentro del entorno Linux tenemos un software que también es multiplataforma, se puede instalar en otros equipos, en otros tipos de arquitecturas, que es el programa Weka. Weka es un programa que funciona en Java. Está realizado por una universidad de Nueva Zelanda, la Universidad de Waikato, y es un entorno multiplataforma, como digo. Si nos acercamos a la versión estable actual, que es la 3.8, vemos que funciona en Windows, Mac OS y Linux, y también se puede instalar en otros tipos de arquitecturas, tipo Unix, etcétera, en base al código en Java. Bien, este programa es bastante interesante en el ámbito docente para enseñar un poco conceptos de inteligencia artificial, aunque dentro del software R tenemos programas que nos van a rendir pues mucho más, porque el Java siempre es un lenguaje interpretado y los rendimientos pues no son exactamente los mismos. Pero bueno, para ilustrar un poco lo que queremos ver, vamos a utilizar un fichero de datos que hemos mandado como prácticas para los alumnos de biología y que consiste en una primera columna de especies de aves con el código de 3 letras el género y 3 letras la especie, y después una serie de variables en la que vamos a combinar variables continuas como el peso con variables agrupadas en categorías, como puede ser, por ejemplo, la dieta, si es omnívoro, 0,1, insectívoro, carnívoro, frugívoro, granívoro, si es sedentario, si se trata de una especie divagante, si es un migrante estival o invernal, si nidifica en árbol, suelo, matorral, edificios, si vive en ambientes acuáticos, en bosques, en sotos, en estepas, en jardines, la longevidad aproximada de la especie, si está en un estatus crítico, en peligro, vulnerable o amenazada, o en un estatus menor, el número de huevos promedio por puesta, el número de huevos totales al año, si es monógama, polígama o de conducta parasitaria. Bien, el objetivo del análisis de algoritmos genéticos que vamos a utilizar es agrupar este pool, esta matriz, este pool de datos en grupos que sean más o menos similares las especies, algo así como si estuviéramos determinando los grupos funcionales, ¿no? Entonces arrancamos el entorno Weka que tengo en este gestor de ventanas que es IWM bajo un entorno Debian GNU Linux. Voy a borrar la papelera, no me gusta ver las papeleras con cosas. Bien. Y arrancamos Weka. Bien, nos sale el logo de la Universidad de Waikato. Y observamos que Weka tiene un entorno aparentemente muy simple en el que vemos pues un explorador para experimentar con distintas condiciones del programa, etc. Vamos a abrir el explorador. Se nos abre un entorno, como veis, que es bastante austero. Vamos a abrir primero el fichero. El fichero lo tenemos en una carpeta programas Weka. Lo hemos llamado aves.arff. Este es el entorno de Weka. ¿Cómo conseguimos importar los datos a Weka? Bueno, podemos trabajar directamente introduciendo los datos desde Weka, pero lo más práctico es tenerlos en la hoja de cálculo y exportarlo a código CSV de comas y comillas. Las comas separarían los datos y las comillas las variables de etiqueta que se ponen en la primera fila. Las variables de etiqueta de las variables, por decirlo, los códigos de etiqueta de las variables. Como la única variable de texto que tenemos es la especie, vamos a marcar todas las variables excepto la especie, porque no la vamos a usar en el cómputo que vamos a hacer. Ya hemos abierto el fichero y ahora vamos a elegir el programa que vamos a utilizar para analizar. Pero en este espacio no, lo hacemos dentro de la categoría cluster. Elegimos, a ver,
este gen class++, que es un... A ver si nos dice, nos da una ayuda ahí. Bien, nos sale una ayuda contextual donde nos dice que es un algoritmo para implementar clases combinando, si nos deja leerlo, K-means, que es un algoritmo también multivariante, con algoritmos genéticos, y de esa forma analizamos una serie de grupos, ¿no? Bien, ya hemos elegido la técnica de Weka, del software Weka que vamos a utilizar, y vamos a ir haciendo una serie de pruebas hasta que los resultados nos satisfagan. Concretamente vamos a ver si aquí teníamos que elegir algo. Sí, efectivamente. La clase mediante la cual vamos a agrupar los datos, voy a mover un poco la ventanita esta aquí. La clase mediante la cual vamos a agrupar los datos es la especie, que es una clase nominal que llama Weka. Bien, vamos a ver, nos volvemos otra vez al clúster y no sé si habrá por aquí alguna cosa adicional. Bien, vamos a darle a empezar, a ver qué sale. Bien, nos genera, como vemos aquí, dos clústeres, dos grupos de especies, el grupo 0 y el grupo 1. El grupo 0 agrupa 31 especies con un 62% de las especies y el grupo 1 19 especies con un 38%. Parece pocos grupos. Yo quiero agrupar un poco más, con lo cual le voy a bajar el porcentaje en el que rompe grupos, por decirlo de alguna manera. Es decir, a partir de 66% me va a romper grupos, por tanto voy a ponerle pues un 40. A ver si fuerzo más grupos. Le damos a Start. Sigue abriendo dos grupos, al 60 y al 40. Le vamos a dar un 30. A ver. Bien. Vamos a ignorar la especie. A ver. Sí, eso era. Había un error ahí porque habíamos incluido el código de especie. Ahora ya la cosa sale bastante mejor. Tenemos una serie de grupos, como veis ahí. El grupo 0 con una sola especie, 2% los datos, el grupo 1 con 7 especies, el grupo 2 con una especie, el grupo 3 con 8 especies, etc. Y el grupo que más especies tiene es el grupo 7. Bien, vamos a ver un poco la representación en la pestaña de visualizar. Y aquí vemos las diferentes especies, cómo se reparten. Y vemos las variables, vemos los códigos de cómo se reparten dichas especies. Vamos a que ponga como color la especie. Aquí es lo que yo estaba buscando. Bien, en la que vemos aquí abajo, si veis donde pone class color, ahí nos está agrupando los colores de especies que son similares en cuanto a su grupo dentro de las variables que hemos introducido. No significa que sean exactamente iguales, sino iguales en cuanto a las categorías que yo he seleccionado. Ahí las tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, Milaria calandra. Lo tenemos agrupado con Zetia ceti y otra serie de especies. Bueno, una es granívora, la otra es insectívora, agrupándolo en conjunto en la variable, las variables que hemos seleccionado. Podríamos utilizar otras variables o ir quitando variables. Por ejemplo, si queremos hacer solamente la dieta, nos vamos aquí a clasificar otra vez. A preproceso, eliminamos todas las variables y vamos a incluir solo variables de dieta: insectívoro, carnívoro, frugívoro, granívoro. Y con esas variables de dieta vamos a darle otra vez a cluster. Voy a borrar las salidas anteriores que no me interesan. Y vamos a dejar el porcentaje de split de grupos del 30% y vamos a darle a Start. A ver qué selecciona. Selecciona otra vez 9 grupos
con distinto número de grupos esta vez y bueno, pues básicamente vamos delimitando los diferentes grupos que nos interesa dividir según las categorías de variables que hemos introducido. Bien, vamos a ver. Aquí tendríamos coloreado nuevamente las especies. Ahora ya es mucho más coherente el resultado. A ver si consigo bajar esta columna aquí abajo. Eso es, ya estamos. Como vemos aquí tenemos los códigos de especies y vemos, por ejemplo, que la bubilla o Pupa epops se coloca sola. Certia brachydactyla se coloca con otro insectívoro, Phoenicurus uchurus. Galerida cristata se coloca en otra categoría y observar que hay una categoría aquí en negro que agrupa la mayor parte de especies. Passer domesticus y Passer hispanoirensis se colocan de manera diferente y bueno, vamos viendo un poco cómo se colocarían las especies en base a su dieta, etc. Bien, en la parte visualizar también vemos, se ve muy pequeñito pinchando en esas categorías donde vemos la combinación de especies, en este caso especie con conducta parasitaria, que vemos que todas las categorías tienen 0, excepto una que haya por ahí, que serán lógicamente las especies parasitarias. Vemos, por ejemplo, las especies omnívoras, cómo se van colocando. Y en definitiva, bueno, pues Weka nos va dando la diferente colocación de las especies en grupos mediante una combinación de métodos que incluye algoritmos genéticos con K-means. Es decir, en el programa K-means nosotros elegimos el número de categorías. Aquí no es que las elijamos, pero sí que elegimos la presencia de un split, de un punto de corte a partir del cual empezamos. Entonces, bueno, pues vamos seleccionando las distintas variables que nosotros queremos emplear. Y al final nos da una salida, como vemos aquí, con valores que pertenecen a cada clúster. Por ejemplo, el clúster 0, qué variables promedio, los centroides de esos clústeres, vamos teniendo. En definitiva, se trata simplemente, el ejemplo que hemos puesto no tiene tampoco una utilidad muy práctica, si acaso delimitar lo que sean grupos similares de especies, pero bueno, cada una tiene su ecología, era simplemente un intento de comprobar que el programa Weka funciona perfectamente, que es un entorno bastante cómodo de utilizar y que podemos, en definitiva, hacer o aplicar los algoritmos genéticos a problemas de computación que requieren soluciones no lineales, básicamente. Bien, eso es todo. Hasta otro.